nombre es Alejandro Páez y en este video les estaré mostrando y enseñando el código de un programa que fue requerido en una clase catalogado leer carácter por carácter, donde se nos pide que debemos leer por consola el nombre y el apellido, que estos sean strings, la edad, solamente sean enteros, los ahorros, que sea una moneda o puede ser decimal, y una contraseña y que también confirme la contraseña. Principalmente en este último, el requerimiento era que debíamos pedir la contraseña y podían ser de dos formas. La primera, que mostrara asteriscos cuando ésta se vaya escribiendo, y la otra forma era que simplemente no se mostrara nada por consola mientras se escribe, y que luego, cuando nosotros confirmemos la contraseña, esta tiene que decir si la primera contraseña y la de confirmación son iguales, como tipo de confirmar a ver si todos los strings que metimos son los mismos. Para este programa yo utilicé estas librerías con específicamente estas funciones. Aquí están todas, iostream con sin y cout, conio con getch, etc. Entonces, estos son 5 métodos. Este no se utiliza, solamente era un método de prueba para saber cómo funcionaba el getch, que básicamente lo que hace el getch es que obtiene la tecla que uno presiona del teclado. Entonces, todos son métodos string, pero realmente, si nos vamos al primer método, por ejemplo, otro de los requerimientos de este programa es que no podía ser simplemente lectura por sein, sino que debería ser una captura de las teclas para poder saber si la persona está introduciendo un string, una letra, o si está introduciendo un número o un carácter extraño. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos nuestra variable char de 32 espacios solamente, y lo que sería nuestro carácter C, nuestro carácter name y nuestro carácter C. Entonces la lógica básicamente es un for infinito que pide lo que sería una tecla. Luego de que pide esa tecla, como esta tecla la va a recibir en código ASCII, simplemente tenemos que validar en una tabla de código ASCII que tengo aquí, por ejemplo, los códigos 65 al 90 son las letras en uppercase, en mayúscula, y así la 97 a la 122 son en minúscula, y la 48 al 57 son los números. Entonces, como en el nombre, pueden escribir cualquier cosa. Lo del número realmente sobra, pero para que se entienda el ejemplo de que es que puede aceptar cualquier cosa, simplemente se le pone O entre los caracteres que puede aceptar. Entonces, como tenemos nuestro iterador, nos ayuda para la posición de nuestro arreglo, le sumamos al iterador y a la misma vez imprimimos lo que sería el carácter que tenemos, la letra. En caso de que la persona ponga enter, este va a hacer un break, y al mismo tiempo dentro del arreglo, para que este sepa que fue un enter que se introdujo, ponemos el carácter de escape, porque C++ tiene caracteres de escape como serían el backspace, que así es como se representa. Así es como este programa maneja el backspace. Si la persona teclea la tecla, o sea, teclea el 8, que sería el código ASCII para el retroceso, entonces, y también tiene que validar que sea mayor que 1, porque como nosotros estamos borrando, no podemos borrar nada que no esté. Entonces simplemente, básicamente el backspace solo lo que hace es un insert. Por ejemplo, si lo ponemos solo e intentamos escribir, cuando le vamos dando backspace, vemos que el puntero se va moviendo. Entonces, para arreglar esto, simplemente cuando hacemos el insert, insertamos un backspace. Esto lo que hace es que borra lo que escribamos. Entonces, cuando borramos debemos reducirle a nuestro iterador 1 para que no se nos haga un lío. Entonces retornamos nuestro chat, y por último, o lo que haríamos para nuestro main, llamaríamos el método getString,
¿Qué sucede aquí? Que C++ implícitamente convierte los caracteres a string. Esto no sucede con los enteros, por ejemplo. Tuve que usar string stream de la librería SStream para poder convertirlos, pero para nuestra conveniencia, lo que son los strings sí los convierte implícitamente. O sea, por ejemplo, si aquí yo pongo el carácter A hasta el carácter Z, él lo que está diciendo aquí es internamente que el código ASCII de A, que es 97, llévamelo hasta el de Z, que es el que es este número. O sea que gracias a esa propiedad que tiene C++, nosotros podemos implícitamente convertir strings, o sea, un conjunto de un char, que sería lo que nos está retornando nuestra función, nuestro char name, y lo podemos convertir implícitamente a lo que sería string nombre, y luego lo imprimimos. Se vería tal que así. Entonces, cuando le demos enter, imprime este nombre. Por ejemplo, si queremos ver un screenboard, podemos ver que solamente estamos presionando teclas, números, pero por ejemplo símbolos extraños no nos los acepta, aunque se podría poner muy fácilmente con el código ASCII. Entonces, para el siguiente, que sería la edad, se hizo básicamente la misma lógica, lo único que solo acepta números. Entonces, siguiendo en ese orden, y sacamos el teclado en pantalla, podemos ver, vamos a poner cualquier letra, y en edad podemos poner, no nos acepta escribir directamente ningún tipo de carácter, porque le dijimos en nuestra lógica de todos los ifs que solamente acepte los caracteres, los números ASCII de los números. Lo mismo para si presiona enter que haga un break, y si se borra lo mismo. Entonces para la contraseña hubo un ligero cambio, porque si podemos notar en el getString nosotros imprimimos el carácter. Entonces, en vez de imprimir el carácter, simplemente debemos imprimir un asterisco o no imprimir nada. Entonces, cuando pongamos, bueno, el ahorro o lo que sea, y en contraseña, mientras vamos escribiendo directamente, gracias a nuestra lógica, nos va imprimiendo lo que serían asteriscos. Entonces, por ejemplo, una contraseña cualquiera. Y esta solo acepta lo mismo que en getString. Ponemos cualquier cosa y confirmar password se está utilizando lo mismo que getPass, con la condición de que le añadí un booleano. En C++ los booleanos son 0 y 1, entonces donde 1 sería que las contraseñas son iguales, como en este caso, o 0, donde las contraseñas no son iguales. Lo último que me faltaría por explicar sería el tema de los ahorros. Bueno, en la edad, como intenté explicar un poco ahorita, tuve que utilizar stream, donde simplemente se declara, bueno, como el método retorna un char, simplemente se le pone un número. Normalmente en la comunidad le ponen SS. Luego uno declara su variable, y gracias a, por ejemplo, para uno pedir datos por pantalla es con este operador. Entonces utilizamos este mismo operador para introducirle datos a lo que sería la variable edad, y ya, simplemente endline y listo para los enter y espacios. Entonces el ahorro básicamente utiliza, déjenme buscar, getNum, y la única diferencia aquí es que en vez de, por ejemplo, en edad solo aceptamos números, pero en getNum aceptamos también el carácter 46, que sería el punto.
como podemos ver aquí, el carácter 46 es el punto. Entonces, esto quiere decir que cuando vayamos a introducir los ahorros, al momento de poner cualquier dígito, podemos poner puntos. Entonces, al poner punto, estamos diciendo que es un decimal. Y gracias a la librería de IOMANIP, solamente por temas de que se imprimían muchos ceros, entonces decidí arreglarlo. Primero, dos cosas aquí. Tuve que poner Fixed para poder imprimir solamente, o que no me lo imprima científicamente. Fixed lo que hace es que te quita el científico, que sería 1 más e a la ciento tanto, en caso de que fueran muchos dígitos. En caso de que fueran muchos ceros, se imprimía de forma científica, entonces Fixed te lo da de la manera estándar. Y Set Precision también lo añadí en el método para imprimir, porque es mejor si tenemos dígitos o si tenemos unos números, así podemos que él simplemente los sume o haga el redondeo. Entonces, como es tema de ahorros o de monedas y decimales, no tendremos tantos decimales, o los decimales que vayamos a tener simplemente van a ser redondeados. O eso fue, por lo menos de mi opinión, como yo siento que debía ser esa parte de los ahorros. Y bueno, eso fue todo. Entonces el programa completo se vería tal que así. Y ya, muchas gracias.